¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto es capaz de llegar la crueldad humana? ¿Qué tan lejos puede alguien llevar el sufrimiento de otro ser humano? Acompáñame a explorar algunas de las torturas más aterradoras que la historia nos ha dejado. Es bien sabido ya que en la Edad Media, las mentes más oscuras crearon métodos de tortura que desafiaban la comprensión humana. Por ejemplo, una de estas torturas, que es de las más conocidas y que como dato estremecedor duró por siglos utilizándose, fue la famosa rueda, o la rueda de la tortura como algunos lo conocen. Las víctimas eran atadas a esta rueda, donde sus extremidades se quebraban, se dislocaban y en muchos casos la tortura se prolongaba por días, exhibiendo a los condenados por todo el pueblo, como un recordatorio macabro del poder que tenían los gobiernos de ese entonces. Pero esto es solo uno de los métodos que han marcado la historia de la tortura. Quiero que tengas en cuenta algo que te va a ayudar con el contexto histórico. En la época medieval no se tenía el mismo juicio moral ni ético que existe hoy en día. Las personas que sufrieron los métodos de tortura y castigos que estás a punto de presenciar, en la mayoría de los casos, eran personas que simplemente habían robado algo por hambre, o peor aún, habían sido culpados injustamente de crímenes que nunca cometieron. Sin mencionar que cualquier acto de herejía y oposición al régimen religioso de la época era castigado de la misma manera. Es por eso que hoy te contaré las peores y más desgarradoras prácticas que la humanidad ha creado para someter a otras personas. La cama de los pinchos era otro de los instrumentos de tortura utilizados en Europa. Las víctimas eran atadas con cadenas a una cama de hierro con clavos largos y afilados. Aunque las heridas causadas por estos pinchos no solían ser mortales, el dolor y la agonía que provocaban eran insoportables. Incluyendo también que no se aplicaba de una sola manera en todos los casos, sino que había diferentes versiones de la cama de los pinchos, y todo variaba según el castigo que la persona tuviera. Me refiero a que algunas veces los mismos verdugos movían la cama constantemente para que los pinchos pudieran clavarse con mayor profundidad o solamente sacudir las heridas ocasionadas. En otras ocasiones colocaban fuego debajo de la cama para que los pinchos pudieran calentarse y así aumentar la tortura, agregando también piedras con el fin de aumentar el peso en la cama y que la tortura fuera más lenta. Los clavos no permitían que la víctima descansara ni un solo segundo. La agonía aumentaba con el tiempo, pues los cuerpos creaban infecciones peligrosas debido al contacto con las superficies metálicas, que cabe aclarar que no eran para nada higiénicas, sumando también una deshidratación debido a las horas que pasaban ahí, y la sensación de estar atrapado y vulnerable empeoraba la tortura física. Las razones más comunes que te hacían poder ser una víctima de esta tortura iban desde personas acusadas de herejía, brujería o cualquier otra oposición religiosa al cristianismo. La siguiente práctica cruel que vamos a ver es la rueda de la tortura. Y al inicio del video hablé un poco de esta a manera de introducción, pero ahora te describiré las atrocidades, el dolor y la humillación que pasaban las personas que eran sometidas a esto. La rueda de la tortura era uno de los métodos más terroríficos utilizados en la Europa medieval. La víctima era atada a una rueda de madera o a una cruz, donde sus extremidades eran destrozadas de forma sistemática con una barra de hierro que sostenían los verdugos. Primero, se les rompían las piernas y los brazos, de manera que se dejaban al descubierto los huesos. Y cabe aclarar que los verdugos debían previamente haber perfeccionado esta técnica de golpes para evitar que las víctimas murieran antes de lo deseado. Luego, las personas eran dejadas en la rueda a la vista del público, mientras los verdugos las golpeaban con mazos o las dejaban morir de hambre y sed. El sufrimiento de las víctimas era visualmente desgarrador. Los condenados sentían un dolor indescriptible mientras sus huesos se quebraban. Para muchos, el castigo era una muerte lenta, en la que el dolor nunca desaparecía. Algunos sobrevivían a la tortura inicial solo para morir en un estado de shock o por infecciones debido a las heridas abiertas.
y el horror de ser exhibido como una advertencia pública solo empeoraba la angustia emocional. La rueda de la tortura es un ejemplo de la crueldad que tanto caracterizaba a la justicia medieval. Y ahora nos toca hablar del método de tortura llamado el desollamiento vivo. Y en este método quise hacer una pequeña excepción, porque si bien esta tortura tiene un origen primitivo y ha pasado por diferentes culturas y civilizaciones como los aztecas, o incluso es usado por algunas mafias en la época actual, su uso más constante fue en la Edad Media, donde era un método de castigo para criminales y traidores especialmente. Los condenados eran atados y despojados de su piel mientras aún estaba consciente. Este procedimiento causaba un constante dolor indescriptible, pues la piel, al ser el órgano más grande del cuerpo, se despegaba poco a poco y lentamente de los músculos y los huesos, lo que claramente resultaba en hemorragias masivas y un sufrimiento inmenso. La víctima veía cómo su piel se alejaba cada vez más de él, como si su propia identidad fuera arrancada de sí mismo. El dolor era tan grande que la mayoría de las veces las personas morían por shock antes de ser completamente desangradas. Otras veces colapsaban al ver cómo habían terminado. Y a medida que la piel era retirada, se tiene registro de que los gritos eran cada vez más desgarradores. Hablemos ahora de la Dama de Hierro. Fue diseñada por los europeos durante la Edad Media y se utilizaba para aquellos que eran acusados de traición, herejía o brujería. Esta figura metálica y de madera, con una estructura parecida a un sarcófago humano de forma femenina, estaba llena de clavos afilados que penetraban en la piel de la víctima cuando se cerraba la puerta de metal. Cabe aclarar que estos clavos podían ajustarse para evitar dañar órganos vitales y así conseguir que el sufrimiento se prolongara. La tortura que producía la Dama de Hierro era única, porque no causaba una muerte inmediata, sino todo lo contrario. El proceso del dolor y de la agonía era gradual. Las víctimas permanecían dentro durante horas, mientras sus heridas cada vez eran más penetradas por objetos punzantes, lo que generaba infecciones graves y una agonía constante. Algunas víctimas morían dentro de la Dama de Hierro debido a la pérdida excesiva de sangre o simplemente por el colapso orgánico causado por un dolor inmenso que experimentaban. Aquellos que corrían con la suerte de quedar con vida normalmente presentaban gangrena en las heridas, lo que los llevaba a la amputación de varias extremidades. Recordemos que en esta época no había métodos limpios ni medicinales como lo podría ser la anestesia, por lo que cada amputación era llevada de una manera muy primitiva. Hablemos ahora de un método por el cual es bastante recordada la Edad Media. Nos toca hablar de la sierra. La brutalidad de este procedimiento reflejaba el nivel de deshumanización de esa época. Se decía que los verdugos colgaban a las víctimas boca abajo, lo que provocaba que la sangre fluyera hacia la cabeza. De esta manera habría suficiente oxigenación en el cerebro para mantenerlos conscientes de su sufrimiento. La víctima, después de esto, era colocada sobre una gran sierra, y los verdugos la hacían deslizar lentamente a lo largo del cuerpo de la persona, cortándola de manera gradual desde la ingle o entrepierna hasta la cabeza. Este método de tortura era particularmente utilizado en mujeres acusadas de brujería o mujeres embarazadas de las cuales se tenía sospechas que iban a dar a luz a un niño endemoniado. También, en casos menores, se utilizó contra hombres homosexuales. Un dato que me parece bastante cruel es que depende del acusado se decidía si solamente cortar hasta el torso, para dejarlo de esta manera consciente y que poco a poco fuera desangrándose. Las víctimas sentían cada segundo como una eternidad, con la agonía de cada corte recorriendo sus venas. Las causas de muerte más comunes por este método de tortura eran por hemorragias. Pero en casos más extraños, como mencioné anteriormente, el tormento duraba varios días a la vista de otras personas.
Para finalizar, hablemos del empalamiento, un método de tortura que, al igual que el desollamiento humano, ha sido utilizado desde épocas primitivas, pasando por diferentes imperios como el otomano, el asirio e incluso el imperio persa, y que muy probablemente en alguna parte del mundo aún se siga utilizando. El empalamiento es uno de los métodos más despiadados que jamás hayan existido. La víctima era penetrada por un palo afilado, compuesto de clavos y puntas filosas que se insertaba a través de la parte inferior del cuerpo, el recto, pasando por los órganos internos hasta salir por la boca, nariz o en algunos casos los hombros. Lo peor de este acto es que la víctima podía estar viva durante días, todo dependiendo de la técnica que el verdugo utilizara, lo que alargaba un sufrimiento insoportable y desgarrador. Algunos que sobrevivían a la perforación inicial eran dejados ahí para morir lentamente, y estos sentían cómo su cuerpo cada vez perdía más sangre, viendo cómo poco a poco llenaban el piso de esta misma. Y el peso del palo, que estaba lleno de puntas filosas, causaba un sufrimiento y dolor interno constante, que, como mencioné anteriormente, podía durar días. La sensación de no poder moverte, de estar atrapado en tu propio cuerpo y con algo dentro de ti que poco a poco corta cada órgano interno, hacía que la tortura fuera una de las más aterradoras, despiadadas y brutales que han existido. La mente humana, bajo tales niveles de dolor, se ve empujada al límite. La desesperación y el miedo de una muerte cruel y lenta hace que rayemos en un estado de locura impresionante. Estos métodos no solo nos muestran lo peor de la humanidad, sino también lo que el poder, la arrogancia y la constante necesidad del control social pueden llegar a provocar. A lo largo de la historia, estas torturas fueron creadas y utilizadas como una manera de mantener el poder. Esto solo nos recuerda de lo que somos capaces de hacer los seres humanos. Te agradecería mucho que te suscribas y me comentes aquí abajo qué te pareció el video. Y si te interesa saber cuál ha sido una de las muertes más dolorosas y lentas de la historia, te veo aquí en este video.